Pero Alfonso Trinidad, el organizador de todo este tinglado, el organizador de este evento, nos decía que el fenómeno OVNI es sin duda uno de los temas que sigue causando con diferencia más y más interés. Y qué decir, si tenemos a algunos de los mejores especialistas en el tema OVNI, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues ¿por qué no juntarlos en una mesa ufológica? Hay quien dice, y no se cansa de decir, que el fenómeno OVNI está muerto. No hace más que echarle tierra encima como si no tuviese nada que aportar. Y yo creo que es todo lo contrario. En los últimos años estamos viviendo una especie de auge, una especie de revolución en lo que respecta a las teorías OVNIs. En el conocimiento popular, el que quizá no tenga una visión muy profunda de estos temas, pues rápidamente asocia el fenómeno OVNI, como siempre, a naves extraterrestres. Pero me parece que hoy la cosa va a ir mucho más allá, porque quizá lo que sí que esté ya un poquito a punto de ser enterrado precisamente sea la hipótesis extraterrestre dentro del fenómeno OVNI. Hay muchísimos datos que tratan de explicar este fenómeno, desde la vertiente más racional, que nos habla del fenómeno OVNI como un mito moderno, pues aupado precisamente por el auge de la ciencia ficción, por el auge de la carrera espacial hace ya algunos años. Pero también nos encontramos teorías que nos dicen que aunque el fenómeno muy probablemente no sea extraterrestre tal y como lo concebimos, sí que pueda tener claves misteriosas y extrañas que aún suponen un desafío a nuestra lógica. Ya lo decía, hoy vamos a disfrutar con algunos de los mejores especialistas de una tertulia larga, una tertulia extensa, en la que quién sabe si saldremos con más respuestas que preguntas. Eso no suele ser lo habitual. Pero bueno, se me ha olvidado pedir lo más importante antes de comenzar, y es que estamos muy bien acompañados. Veo muchísimas caras conocidas, caras familiares, caras nuevas, y eso siempre es un placer, así que me gustaría pedir por favor un fuerte aplauso para que los oyentes que están al otro lado vean que no estamos solos. Y si os parece, son ya muchos programas en El Dragón dedicados al tema OVNI, y yo lo hablaba con Félix Armengol, al que me hacía muchísima ilusión. Es la voz del dragón, es el locutor que pone voz a nuestras introducciones semana a semana. Y yo le decía, Félix, ya no sé qué vuelta darle a la introducción para hablar del tema OVNI, ya no sé qué escribir para presentar este tema, a pesar de que, como hemos comentado, son muchas cosas las que hay todavía por decir. Así que lo mejor es recuperar pues un poema que en su día escribió un periodista, Carlos Murciano, que se dedicó a entrevistar pues a algunos de los investigadores y ufólogos más reputados del panorama nacional. Ese poema llevaba por título Algo flota sobre el mundo. Y precisamente nuestro compañero Félix Armengol, la voz del dragón, le puso voz. ¿Os parece que comencemos con ese poema y entremos a la tertulia? Vamos a ello. Bueno, ya veis que empezamos con marcha, porque estas horas siempre son un poquito en las que conviene despertarse. Y vamos a ir presentando precisamente a esa mesa de expertos, y de verdad que a mí me hace muchísima ilusión. En primer lugar, a mi diestra, el investigador, periodista, director adjunto de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Muy buenas. Últimamente nos vemos mucho en El Dragón y nos vemos mucho con público y con buenos amigos. Tú no escarmientas nunca. La verdad, ¿eh? Estoy también, pues, con muchísimas ganas. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin vernos, José Antonio Caravaca? Pues no podría decirte, pero bastante. Bastante tiempo. José Antonio Caravaca, ufólogo, autor de una de las teorías más revolucionarias de los últimos años, la teoría de la distorsión, que además ahora continúa en un nuevo trabajo. Ahora nos contará un poquito más. Bienvenido, gracias. Pues como siempre, encantado de subirme a los lomos de este dragón indomable. Y en último lugar, yo no sé si es la primera vez que como tal estás con nosotros, algún corte, algún audio para algún programa puede ser, y también me hace muchísima ilusión. Estamos hablando de Pablo Vergel, sociólogo, editor de la editorial Reediciones Anómalas, que yo creo que a todos los apasionados de estos temas nos tiene completamente emocionados e ilusionados. Pablo Vergel, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón. Pues nada, un placer estar con vosotros, y ya era hora, ya tenía ganas. Pero has visto que la presentación es un marco inmejorable. Sí, o sea que entra por la puerta grande, Estos son los perfiles que hoy vamos a tener en los micrófonos del Dragón para hablar, como decíamos, durante más de una hora del fenómeno OVNI. Veremos en un ratito qué conclusiones sacamos, si es que llegamos a alguna.
Y ya decía, antes de nada, yo creo que es de rigor ceder el turno de palabra a José Antonio Caravaca, que estrena hoy, que sale ese segundo tomo de la teoría de la distorsión que lleva por título En la mente de los ovnis, un exhaustivo análisis de más de 10.000 encuentros cercanos con ovnis que ofrece sorprendentes y desconcertantes conclusiones, nunca antes alcanzada, editada una vez más por la editorial Guante Blanco. Óscar Fábrega se atreve con esto, menudo tocho. Bueno, Óscar Fábrega es un santo Un varón. santo varón. Yo le había prometido fehacientemente que ya no iba a escribir ningún tocho más, y menos dedicado al tema ovni, que sabes que a nivel editorial funciona como funciona, pero tengo que decir públicamente que el coronavirus también tiene la culpa de que mi libro tenga esta extensión, porque confinarme a mí en mi biblioteca, rodeado de libros, y documentos, con Neo. Y con Neo, con mi gato, pues la verdad que no tuve otra salida. No era cuestión de cavar un túnel en plan Alcatraz, sino de enfrascarme en un nuevo análisis de la casuística ufológica, que para mí, tú sabes de sobra que la que más me ha llamado siempre poderosamente la atención, como diría Lorenzo, son los encuentros cercanos. A lo mejor tenemos sorpresa y está luego Lorenzo por aquí, veremos. Y son los sucesos, incidentes que para mí tienen mayor información para poder llegar a desentrañar o intentar llegar al fondo de la problemática ufológica, y en esa circunstancia pues me vi abocado a un nuevo tocho, y como tú dices, Óscar Fábrega no solamente lo bendijo, sino Óscar que... Fábrega, no lo hemos dicho, editor de la editorial Guante Blanco, estuvo hace poquito con nosotros también. Sino que ha hecho un trabajo maravilloso de edición, que hace que gane muchísimo en presencia, algo que he intentado hacerlo lo mejor posible, pero que Óscar le da siempre esa capita de barniz. José Antonio, rápidamente, esto es difícil, rápido. Ya iremos desarrollando, pero Me conoces. ¿Nos podemos meter en la mente del fenómeno OVNI? Bueno, es complicado, tanto como meterse en la mía, pero yo creo que en este trabajo, en este estudio, logro alcanzar algunas claves que nos pueden señalar como un faro en la niebla cuando vamos con el barco perdido, porque hay que decir, lo has comentado muy bien en la introducción, que la ufología nace como tal en 1947 y llevamos más tiempo perdido que el pueblo de Moisés buscando la tierra prometida, y yo creo que hay una serie de patrones de clave que se han pasado un poco por alto, desdeñándolas, pensando que eran a lo mejor epifenómenos o cosas colaterales a las manifestaciones de estas naves y sus ocupantes, pero que yo creo que tienen una gran importancia. Os iba a proponer casi un juego, pero puede ser complicado, una especie de 1, 2, 3, porque tú esta mañana en la charla que dabas, José Antonio, has puesto un diagrama, un esquema con solo algunas de las teorías OVNI que durante tantísimos años se han ido planteando. Vamos a poner sobre la mesa algunas. Está la hipótesis extraterrestre. ¿Alguna más? El agente externo, venga, va. Hombre, no. Está, por ejemplo, la teoría de que se trata de seres dimensionales, que se trata de criaturas o entidades del inframundo, intraterrestre, que son el mismísimo diablo que nos está engatusando, nos está engañando. Miguel, di tú alguna, va, venga. Ahora voy contigo, Pablo, vamos a hacer esta especie de... Bueno, pues está la teoría psicosocial, que todo se puede Esa explicar te la ha quitado. desde el punto de vista sociológico y de las creencias y de la cultura. Está una teoría que
que defiende a algún gilipollas que se llama La conciencia global. Alguien que vete a saber quién es. Alguien que tiene un libro con Cidonia que es OVNIs en la mente de la conciencia global. ¿Quién será ese tal Miguel Pedrero? Y bueno, luego está la hipótesis extraterrestre, típica y tópica, y está la hipótesis de que todo es debido a algún tipo de conspiración de algún ejército o de alguna organización secreta o de alguna corporación que maneja tecnología de última generación. Y luego está también la teoría de los viajes en el tiempo. Somos nosotros que nos estamos visitando desde el futuro, ¿no? Y Pablo, a día de hoy, yo sé que, y espero que tú vayas hoy más un poco en la vertiente precisamente de la hipótesis o la teoría psicosocial, la que nos habla de que el fenómeno OVNI muy probablemente, o algunos de esos casos, atiendan precisamente a una especie de mito moderno, pero a día de hoy la hipótesis extraterrestre como tal, ¿está invalidada o la podríamos dejar ya algo apartada? Bueno, pese a los esfuerzos de Caravaca pues, y de algunos otros sepultureros que comparten hoy mesa. Total. Me gusta la palabra, sepultureros de la hipótesis extraterrestre, en la cultura popular sigue estando muy vigente, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que la gente que le hemos prestado atención de manera un poco más detallada, hace tiempo que ya creo que nos dimos cuenta que era difícil de sostener la hipótesis extraterrestre, pero en la cultura popular sigue gozando de muy buena salud, y más con estas remakes que el ejército estadounidense nos ha brindado, ¿no? Donde acaban de rebautizar el fenómeno, que me parece muy significativo, y provocar o proporcionar un nuevo material, unos nuevos mimbres que quizás sea el fenómeno OVNI del futuro, ¿no? El famoso WAP o estas nuevas metamorfosis que al final no son más que iteraciones del viejo mito, ¿no? Extraterrestre. Me parece un melón interesante el que abres. Yo imagino que muchos aquí en la sala, muchos también al otro lado del micrófono, estarán muy al tanto de ese informe que aparecía pues hace casi un año, un poquito más, donde el Pentágono en Estados Unidos analizaba más de 130 casos OVNI, ahora rebautizados, como bien decía Pablo, como UAP, fenómenos aéreos como... ¡Ay, se me ha ido la palabra! Perdona, Pablo, que no se te oye. Unknown Aerial Phenomenon, o FANI. Efectivamente, fenómenos aéreos no identificados. Y claro, a mí me parece interesante porque pensáis, y abro ya esta pregunta a los tres, ¿pensáis que ese estudio o ese, vamos a decir, golpe en la mesa del Pentágono va quizá orientado a darle una pátina más científica y a desbancar quizá a los ufólogos como comúnmente los hemos entendido como investigadores del fenómeno? ¿Pretende desplazar un poco esa figura del investigador periodista de campo y llevárselo a un terreno más técnico y científico, por ejemplo, José Antonio? Bueno, yo creo que estamos un poco, en mi caso, descolocados, porque esta nueva desclasificación, entre comillas, que está llevando a cabo la Fuerza Aérea, el Pentágono, y la Fuerza Aérea no aparece por ningún lado, está ofreciendo como una nueva narrativa con cierto olor añejo. Vuelve a situarnos en 1947, se habla solamente de objetos volantes no identificados, se suprime el humanoide ocupante ufonauta y se desprecia todo lo que tenga que ver con el fenómeno aterrizaje que costó década y media, casi 2 décadas, que fuera aceptada por los ufólogos en el siglo pasado. Por tanto, yo lo que veo ahí es un reinicio, como decía certeramente Pablo Vergel, para ubicarnos en un nuevo contexto que no sé muy bien a estas alturas a dónde nos quieren llevar, si hacia la hipótesis de lo desconocido, con todo lo que conlleva esto, o hacia un origen más terrenal y quizá incluso perverso. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, que ha dado tanto que hablar y que ha generado tantos titulares, tiene que ver con lo que es muy típico dentro de los ejércitos. Es el interés de los ejércitos, no solo el de Estados Unidos, sino todos los ejércitos del mundo, en el fenómeno OVNI. Y es un interés vinculado a la defensa y a la tecnología. En este caso está claro que el famoso programa OVNI del Pentágono, que salió a la luz en el año 2017, tenía la finalidad fundamental de dirimir si ese fenómeno OVNI suponía algún tipo de peligro para la seguridad nacional y, en segundo lugar,
tratar de averiguar de qué tipo de tecnología se trataba, fuese una tecnología de una potencia extranjera o fuese una tecnología de una civilización extraterrestre, pero no había un interés en comprender el fenómeno, y eso es lo que denunció, por ejemplo, Luis Elizondo, que fue uno de los directores de este programa OVNI del Pentágono, y que dimitió precisamente porque creía que no se estaban llevando a cabo todos los esfuerzos para comprender qué demonios había detrás del fenómeno OVNI, sobre todo cuando comprendemos que ese programa OVNI del Pentágono era un subproyecto dentro de otro proyecto más amplio que tenía que ver con tecnologías muy futuristas, de viajes en el tiempo, de tecnologías antigravitatorias, etcétera, etcétera. Es decir, que básicamente lo que se pretendía era comprender qué tipo de tecnología utilizan esos objetos no identificados para tratar de replicarlos. Y en caso de que sea una potencia extranjera, pues desde luego identificar a esa potencia extranjera y evitar ese peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto, la realidad es que el programa OVNI del Pentágono sale a la luz fundamentalmente por el interés de una serie de congresistas y senadores de los Estados Unidos muy interesados en el fenómeno OVNI, que creían, igual que Luis Elizondo, que no se estaba llegando al meollo del asunto, y lo que hacía falta era sacar el estudio del fenómeno OVNI de lo que es el contexto militar y expandirlo o llevarlo al mundo de la academia, al mundo de la ciencia, porque solamente pueden ser los científicos, los académicos, los que de verdad ofrezcan una respuesta. Y esos senadores, esos congresistas, esas personas que trabajaban dentro del programa OVNI estaban convencidos de que ellos ya habían llegado a un límite. Es decir, que necesitaban la confluencia, necesitaban el apoyo, necesitaban la colaboración del ámbito científico, académico, incluso también de los investigadores civiles para llegar más allá en la comprensión del fenómeno OVNI. Pero esto, y ya termino, se explica muy fácil. Es lo que pasa en todos los ejércitos del mundo. Cuando se encuentran con un fenómeno al que no pueden dar respuesta, simplemente tienen una serie de objetos voladores no identificados que hacen gala de una tecnología absolutamente increíble y que cada cierto tiempo violan el espacio aéreo de ese país. Incluso a veces aterrizan, son perseguidos por cazas militares, se materializan y desmaterializan. Como me explicaba un militar de alto rango en España que tenía acceso a lo que son los informes, incluso los informes OVNI no desclasificados del Ejército del Aire, me decía: si es que en realidad no sabemos más que vosotros, no sabemos qué demonios es esto, pero para salir, mucha gente nos dice, muchos investigadores, pero ¿por qué no dais esto a conocer? Y dice, bueno, es muy sencillo, porque para ofrecer una rueda de prensa para decir esto mismo que he dicho yo anteriormente, que hay una serie de objetos voladores que violan el espacio aéreo y no sabemos lo que son, para eso no decimos nada, ¿no? Y esa es la explicación del secretismo OVNI. Creo que los investigadores civiles, a pesar de que no tengamos acceso a un volumen de información como pueden tener ciertos ejércitos de detecciones en radar, filmaciones, sobre todo las filmaciones de los cazas de combate, etcétera, tenemos mucha más casuística, hemos investigado muchos más casos y creo que tenemos una visión mucho más profunda sobre lo que puede haber detrás del fenómeno OVNI que los militares. Ahora iré precisamente con esa visión, pero antes, Pablo, no lo he citado, eres autor, entre otros muchos libros, en este caso junto a Félix Ruiz, de OVNI, Mitología de una emergencia, y además en Reediciones Anómalas acabáis de sacar una joyita que da gusto. Historia cultural de los OVNIs en España, de Ignacio, de Nacho Cabria, antropólogo, gran conocedor del fenómeno. Y la pregunta es, ante esto que hemos escuchado, es decir, ante un informe como el del Pentágono que se mete de lleno con esta clase de fenómenos, no vamos a ponerles etiquetas, ¿por qué se acaba concibiendo o cómo podemos entender el fenómeno precisamente como eso, como una mitología, como un fenómeno puramente cultural? Bueno, el libro, como bien dices, de Nacho Cabria, que es una revisión de su gran obra Entre ufólogos, gerentes y contactados, hace el gran trabajo de no poner el foco en el OVNI, sino en los investigadores. Esto me recuerda a aquello que dijo en su día, ya se ha vuelto un clásico, cuando le preguntaron a Chris Aubeck, ¿qué crees que hay detrás de los OVNIs? Y él dijo, los ufólogos. Sí. Y bueno, realmente es un libro interesante en el sentido de lo que tú comentas. Intenta analizar la gran mitología que hay alrededor del fenómeno OVNI. Esto, yo siempre que lo digo, intento ser cauto,
Porque cuando decimos eso, desde la perspectiva psicosocial, que como sabéis es una de las del buffet que tenéis para explicar el fenómeno ovni, es una de las que podéis recurrir. No queremos decir que los ovnis sean un mito per se, pero sí que se genera alrededor de la idea una mitología que también creo que viene muy determinada por un contexto muy cultural muy concreto, que es el que se da en 1947, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, el miedo a lo nuclear, que ahora mismo gracias a los últimos acontecimientos tenemos un revival, y yo os pregunto si ese miedo nuclear va a traer nuevos avistamientos de ovnis, porque a veces esas cosas se acaban trasladando socialmente o culturalmente, ¿no? Y también el ocaso de las religiones tradicionales, ¿no? Como esto no lo digo yo, lo dice Gustav Jung. A finales después de la Segunda Guerra Mundial hay un panorama bastante desolador para el hombre, y en ese momento donde la idea, porque es que aquí estamos en el equívoco permanente entre lo ovni, que al final, como bien ha dicho Miguel, no quiere decir nada, el ovni en sí es un concepto indefinido, incierto, es la idea de la hipótesis extraterrestre, la idea de la visita extraterrestre, que es lo que hace el clic en el 47, asociar el avistamiento de ciertos fenómenos o de ciertas entidades, como dice Caravaca, que tardan unos años en bajar la escalerilla. La escalerilla del platillo volante es un concepto que me fascina. A cualquier investigador que se precie le debe fascinar la escalerilla del ovni, ¿no? Que hasta que descienden, ¿no? Pues ese ver un poco esos mimbres, ¿no? De dónde vienen, dónde salen. Y luego, pues, el propio mito ha cobrado su vida. Pero eso es compatible con que haya un fenómeno sobrenatural, o inexplicable, o inexplicado, ¿no? Inexplicado. Ya habéis visto que tanto Pablo como Miguel como José Antonio saben muy bien de lo que hablan, conocen muy bien el fenómeno, y por eso la siguiente pregunta va a ir desde una perspectiva quizá un tanto más personal. Y voy a volver contigo, José Antonio. ¿Cuál ha sido tu evolución personal, ojo, con respecto al fenómeno ovni? Porque la distorsión en este caso no surge de la nada, es el fruto de un proceso largo. ¿Cómo ha cambiado tu percepción, tu propia, no sé si la palabra es creencia, con respecto al fenómeno? Bueno, no sé si un proceso kafkiano, pero recuerdo que mi primera aproximación al fenómeno ovni, como tantos otros que nos hemos sentido atraídos por este fascinante paradigma, fue desde la creencia de que los extraterrestres habían llegado. Era una cosa que parecía tan diáfana, tan clara, y que tenía tantas pruebas a su favor, que yo no tenía duda de que estaban aquí y que yo tenía que buscar también mis evidencias y mis pruebas. Y contagiado por el espíritu de Benítez y de tantos otros, pues me embarqué en la investigación, pero pronto cayó en estas manos pecadoras un libro, Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. Reeditado también por Reediciones Anómalas, un libro que no es tan fácil conseguir y que ahora pues tenéis ahí también, y además está fuera. Pues tras su lectura, yo que era un joven muy curioso, vi que había una serie de elementos que hicieron tambalear mis creencias. Vi que no todo estaba tan claro como se pretendía por parte de muchos ufólogos que defendían que la hipótesis extraterrestre era la única vía, la única solución, la única llave que abría el cofre de los secretos. Y desde prácticamente los 19, 20 años, muy jovencito ya, comencé a tantear con el lado oscuro, en el sentido de buscar alternativas a la hipótesis extraterrestre, porque en el momento que uno indaga más allá de algunos libros y de algunos autores que tienen como, no sé qué término utilizaría Pablo Berger desde la sociología, como dogma de fe, que la creencia en lo extraterrestre predomina sobre cualquier otra duda. El cuentakilómetros, ¿eh? El cuentakilómetros y tal. Y si uno se aventura por estos terrenos no habituales, pues se da cuenta de que muchas cosas que le han contado pues no eran exactamente como se pintaban. Y Miguel, desde luego, a lo mejor, bueno, yo creo que si ha habido un ufólogo, un reportero, un investigador, pónganle la etiqueta que quieran.
yo no sé si que ha cambiado de opinión, pero que sí que ha ido explorando diferentes vías sin ningún tipo de complejo, ha sido tú. Yo recuerdo, yo muy jovencito, cuando te hice la primera entrevista por un libro que acababas de sacar con EDAF, que era Contacto, Sí. donde se defendía precisamente pues que muy probablemente eran seres, no sé si de otro planeta, pero sí desde luego de otra dimensión. Recuerdo también El universo no es plano, donde también te metías de nuevo en una hipótesis diferente, o por lo menos rompedora, con lo que se venía viendo y leyendo en ufología. Y hace no demasiado llegábamos a ese libro que mencionábamos, OVNIs, mensajero de la conciencia global. Te lanzo la misma pregunta que a José Antonio. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva o tu opinión con el tiempo con respecto al fenómeno OVNI? Pues fíjate, yo empecé muy joven interesándome por el fenómeno OVNI, por toda clase de anomalías, fundamentalmente por el fenómeno OVNI. No sé muy bien por qué, porque en mi casa o en mi entorno tampoco había ninguna tradición de este tipo, pero a mí esos asuntos me llamaban muchísimo la atención. Y yo aluciné cuando leí el primer libro de Juan José Benítez, que era 100.000 kilómetros tras los ovnis. Y el niño Miguel Pedrero decidió que de mayor quería ser como Juan José Benítez, porque tenía el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Yo decía, yo quiero ser como este tío. Se dedica a perseguir extraterrestres. Tú huías de las facturas ya por entonces, ¿eh, Miguel? Sí, por entonces ya oía de ese tipo de cosas. Y uno dice, yo quiero ser esto, tiene el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Y bueno, en mi inocencia, pues me lancé a investigar. Investigar quizás es una palabra muy elevada, ¿no?, para lo que yo hacía, este tipo de fenómenos, con mucho desconocimiento y mucha ilusión. Y de hecho, yo no quería ser periodista, ni quería tener nada que ver con los medios de comunicación, me importaban absolutamente nada, pero por unas casualidades del destino, porque nosotros lo que hacíamos en mi Galicia natal, cuando éramos unos adolescentes, es llamar a las radios y a los periódicos cuando tenía lugar un avistamiento por si les había llegado alguna información, ¿no? Y bueno, sería muy largo de contar, al final pues acabamos trabajando en la Radio Autonómica Gallega en un programa sobre misterio, ¿no?, que es una cosa muy loca. Pero cuando uno empieza a estudiar o a recopilar los primeros testimonios de personas reales que se han encontrado con el fenómeno OVNI, nosotros nos dábamos cuenta, y éramos todos muy jóvenes, el grupo de chavales que empezó a investigar este tipo de cuestiones en Coruña, te estoy hablando que tenía 16 años, y había cuestiones que no casaban con la hipótesis extraterrestre, porque mi misión, o al menos yo así me lo había planteado, era demostrar a la humanidad que los extraterrestres nos estaban visitando. Era algo que no nos explicaban en el colegio ni en el instituto, y eso es algo que a uno le hace dudar de todo. Es decir, piensa, si hay un fenómeno de esta magnitud y el mundo académico no le presta atención, pues aquí nos deben estar contando muchas mentiras. Esa es la razón por la que muchos investigadores o ufólogos o interesados en el fenómeno OVNI pues acabamos cayendo en esa subcultura, digamos, de la conspiranoia, ¿no?, o de poner en solfa cualquier información que venía del poder, ¿no? Yo me crié, digamos, que en esa subcultura. Pero claro, desde el principio, cuando tú sigues los primeros casos o recopilas los primeros casos, te das cuenta de que hay cuestiones que son absolutamente absurdas en el relato o que no casan. Es decir, cuando tienes a un grupo de testigos que te dicen que han visto un objeto aterrizar y han descendido unos humanoides, tú tienes un caso, digamos, fuerte. Incluso el objeto ha sido observado desde otras posiciones y como tu misión o mi misión en aquellos tiempos consistía en demostrar que nos estaban visitando los extraterrestres, yo tenía la prueba, ¿no?, la prueba de que eso había pasado, de que había múltiples testimonios. Pero claro, luego en el relato comienzan a aparecer cuestiones tremendamente extrañas y que tiran abajo la credibilidad del relato. Por ejemplo, cuando te dicen, no, si nosotros íbamos en el coche, mira que pasamos veces por esa carretera y hay un tráfico brutal, ese día ni un solo coche. Oye, y además dijimos, nunca hemos ido por ese camino secundario, vamos a meternos, eso que llevamos prisa, pero vamos a ver qué hay por ahí. Claro, son cuestiones que tú luego cuando plasmas eso en un programa de radio o en un artículo, tiendes
a dejar de lado, porque le quita credibilidad. Al caso. Hace no mucho hablábamos precisamente de esa corriente del fenómeno ovni, los ovnis satánicos, y escuchábamos un testimonio a pelos, sin edulcorar, donde había elementos que, claro, que al público, al oyente, le generaban cierta risa, pero era el relato como tal del testigo. Claro, y normalmente esos relatos a pelo tienen todo este tipo de cuestiones que aparentemente son marginales al relato, pero yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que esa es la clave del fenómeno. Entonces ahí uno empieza a atisbar que detrás de esto hay algo muchísimo más interesante. ¿Cómo es posible que que un grupo de tipos se encuentre con un ovni que aterriza, descienden unos humanoides, se les para el coche? Muchas veces los humanoides lo que preguntan es: ¿vamos bien por aquí para Huelva? ¿O tenemos sed? ¿Dónde hay una fuente? ¿No? Es absolutamente ridículo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si van con prisa decidan entrar en un camino secundario y allí se encuentren con el fenómeno? Uno se da cuenta de que en realidad hay una conexión entre esas personas, solamente de esas personas, y el fenómeno, que el fenómeno es una mascarada, que una obra de teatro en la cual aparentemente son seres extraterrestres que llegan a nuestro planeta a recoger muestras y a estudiarnos, pero que es una mascarada, que en el fondo se trata de algo que impacte en la conciencia de un grupo de testigos elegidos en ese momento y en ese lugar. Y todas esos ítems marginales del relato que uno, en mis primeros tiempos, tendía a marginar, a no contar porque le quitaban credibilidad al relato, te das cuenta que es la clave del relato y que el fenómeno ovni es así. Y a partir de ahí, claro, se abren pues un montón de posibilidades. Y tiempo después cae en mis manos Pasaporte a Magonia, del libro que hemos hablado anteriormente, o Dimensions, también de Jacques Vallée, y uno se da cuenta de que ese tipo, Jacques Vallée, quizás el ufólogo más importante de la historia, astrofísico de formación, pues uno se da cuenta que esas intuiciones que tú tenías como un chaval, como un adolescente, te las está exponiendo de forma magistral, con grandes reflexiones, muchos datos y mucha investigación en esos libros. Y ahí es cuando uno se da cuenta, caramba, el fenómeno ovni es mucho más que extraterrestres que nos vienen a visitar. Esa no es la explicación. Hay algo quizás mucho menos vendible de cara a la opinión pública y de cara a los medios de comunicación, pero sin duda algo mucho más interesante, mucho más fascinante y mucho más trascendente. Y Pablo, te lanzo también esa pregunta. También es interesante precisamente desde tu perspectiva conocer un poco cómo ha ido evolucionando y a día de hoy en qué posición, digamos, te encuentras un poco con respecto al fenómeno. Pues yo también comparto un poco la posición de los compañeros, pero en otro sentido. Yo también venía de una familia, no sé si es el caso de Miguel, pero muy racionalista, donde, por ejemplo, yo nunca vi un libro de Benítez en mi casa. O sea, eso era algo absolutamente impensable, ¿no? Pero que había mucha tolerancia a todo lo que tenía que ver con la ciencia ficción, ¿no? Mi madre leía a Lovecraft, a Stephen King. En mi casa había, y yo entré un poco por la vena más de la cultura popular, y me fascinaba la idea de la visita extraterrestre, de manera, pero empecé a militar ya de joven, y en vez de coger el legendario coche de Benítez, pues yo empecé a interesarme mucho por Fundación Anomalía y por gente que llevaba una posición bastante escéptica y bastante beligerante con el fenómeno. Y, como no, me pasa como a vosotros, leo Pasaporte a Magonia y mi transcurso es más curioso, porque de repente me empiezo a dar cuenta. Además, yo creo que yo tengo una teoría sobre Jacques Vallée que me da miedo que se muera, porque si no resuelve el fenómeno, con el respeto a toda esta mesa, creo que nadie lo va a conseguir, porque ni sus recursos, ni su brillantez, ni su imaginación, ni su tiempo invertido, o sea que contemos el reloj, que Vallée es importante que esté todavía entre nosotros, ¿no? Caravaca me ha hecho una mirada ya criminal, estaba. ¿eh? Te falta el tercer tomo, ¿no? Caravaca fue el que me dio el correo de Jacques Vallée, porque él es amiguete bueno. Entonces, cambio radicalmente, me doy cuenta de que empieza a ver, de que el ovni viene de mucho más atrás, de que empieza a haber una serie de concomitancias que me parecen muy interesantes, y luego debo reconocer que es la hipótesis de Jacques Vallée, me la reconfirma El universo no es plano de Miguel, que es un libro que al final viene a decir lo que decía Jacques Vallée de manera muy elegante, que es: los ovnis son la prueba de que no somos capaces de entender el universo. Hay una serie de portales, el otro día hablábamos del superespectro, de umbrales de percepción del universo, que es muy complejo, y estos serían estos fogonazos que nos demuestran que el ovni es algo que no somos capaces de entender. Y a partir de ahí, pues, este señor escéptico que tenéis delante monta una editorial de reivindicación del fenómeno y la ufología, o sea que el mundo está patas arriba. Bueno, ya lo habéis visto, Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée le cambió la visión y casi la vida a nuestros tres invitados, así que si no lo habéis leído... No estaba pactado esto. No, pero es fundamental, ¿no?
Además, hay que alabar y ensalzar precisamente la labor que hacéis desde Reediciones Anómalas por estas nuevas ediciones de libros que no son sencillos de encontrar a día de hoy, y hacerlos en ediciones accesibles y fáciles. Pues oye, el que no conociese este libro, Biblia, dentro de la ufología, hay que leerlo. Pero me vais a permitir, hemos empezado precisamente enumerando algunas de las teorías ovnis que han circulado a lo largo de los años, y ahora me gustaría, en la medida de lo posible, que descartemos algunas. Es decir, si a día de hoy, a momento de ahora, podemos descartar ya algunas de las teorías que se han propuesto para el fenómeno. Y vuelvo contigo, José Antonio, porque precisamente esta mañana en la charla que dabas una serie de puntos, una serie de pilares de por qué la hipótesis extraterrestre quedaría invalidada. Bueno, pues yo apostaría casi todas las fichas si estuviéramos en un casino, que ahí es donde se demuestra, al rojo, que ahí es donde realmente se demuestra la convicción cuando se juega uno los cuartos. Y yo creo que la hipótesis extraterrestre convencional, entendida esta como que estamos siendo visitados por seres biológicos que han manufacturado una nave espacial en un recóndito planeta y que han llegado hasta aquí, ya no voy a hablar de las enormes distancias siderales, yo creo que no es viable, por una sencilla o por varias sencillas razones. La propia casuística a la que se ha referido Miguel Pedrero, que creo que es uno de los investigadores que más se ha pateado España buscando y ofreciendo testimonios de primera mano de gente que se ha topado con este tipo de manifestaciones, pues tenemos tal cantidad de episodios, sucesos diferentes, de entidades y objetos, platillos volantes, naves, ovnis, llamémosle como queramos, tan diferentes y tan imposibles de concebir como que el planeta Tierra sea un punto neurálgico a nivel del sistema solar o del universo para que tengamos la atención de tantísimas gente, sí, el área de servicio o un parque jurásico. Después tenemos ese factor absurdo de que estos hipotéticos científicos alienígenas, pues en vez de preguntarte quién manda en la Tierra para dirigirse, dónde están los medios de comunicación o tal, pues no, te preguntan la hora, que este cultivo de patata que hace aquí, o cosas que realmente no tienen mucha lógica. Sobre todo, para mí, uno de los elementos primordiales y que se asocia muy bien a lo que defiende Pablo Berger es que este tipo de apariciones, de manifestaciones, se han arropado de un, digamos, factor sociocultural que hace que nosotros, desde nuestra posición ante algo desconocido, podamos identificar muchas cosas, tanto a nivel estético como narrativo. Podemos saber que estos seres descienden por una escalerilla, no tienen otro tipo de elemento tecnológico para descender de su nave, tienen escafandra, tienen equipos de respiración autónoma, tienen pistolas de rayos igual que la de Flash Gordon. Por tanto, la estética que ha tomado o que ha comprado el fenómeno ovni es humana, asociada tanto a la, y fíjate lo que voy a decir, tanto a la tecnología como a la imaginería humana, pero es que también la narrativa, la conducta, las conversaciones, los comportamientos que tienen estos supuestos ufonautas también se asocian a comportamientos que podríamos tener cualquiera de nosotros. Se ha visto, por ejemplo, a los extraterrestres sacar, entre comillas, los de extraterrestres, que no se ven en las ondas, pero también iban ahí, de sacar el motor del platillo volante y hacer varias funciones así como de reparación, utilizando herramientas muy similares a las nuestras, como llaves inglesas, y después cuando lo van a colocar no entra, tienen que hacer como cualquier humano que ve que desarmar es más fácil que volver a armar. Por tanto, aquí hay una serie de elementos, como decía el amigo y gran pensador, el Jung español, Miguel Pedrero, aquí hay, y nunca mejor dicho esta frase, hay gato encerrado.
Es que, claro, lo que no parece concebible y lanza un poco es esto, ¿no? Si nos basamos en la hipótesis extraterrestre en que prácticamente cada caso que recogemos parezca que es un ser diferente o una nave diferente y que lleguemos al extremo de lo que plantean, bueno, pues periodistas como quizá el veterano Juan José Benítez, de que hay más de 2000 razas extraterrestres, de que tenemos miles de naves. Eso es lo que parece que se nos escapa, ¿no? Que no somos capaces de unir exactamente un caso sucedido aquí con un caso sucedido hace unos años en otro lugar. Parece que se nos va, ¿no, Pablo? Esto de las razas, las naves y estas cosas. Sí, aparte nos lleva a dilemas a dilemas artificiales, porque ¿es viable una visita extraterrestre? Sí, perfectamente es viable. Y si apareciera un ovni mañana, yo seguiría sin entender el monstruo de Flatwoods, o el Mothman, o el humanoide de Villar. O sea, que estamos hablando de cosas que no son incompatibles. Es perfectamente plausible que haya una visita extraterrestre. Y de hecho puede haberla habido. Pero lo que es insostenible, como ha explicado muy bien, o habéis dicho antes, esa zarzuela, ese teatrillo permanente, donde aparte ya partimos del concepto de humanoide, ¿no? Que ya de por sí es sospechoso, ¿no? Que la figura clave porque esto siempre lo decimos José Antonio y yo, que nosotros no estamos aquí por luces en el cielo, sino por encuentros cercanos y experiencias de gran calado, ¿no? Que es muy significativo que esas figuras sean un reflejo, ¿no? Yo a veces decía, ¿el fenómeno ovni es una ventana o un espejo, no? Es una pregunta que a veces me hago, ¿no? Y como veo que estamos muchos y muchas en esta sala, se me ha ocurrido que si os apetece plantear preguntas a esta mesa de expertos, a esta mesa de ufólogos, podemos hacerlo mediante las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, con el hashtag o almohadilla EDI, EDI, OVNI. Si tenéis alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados, estaremos atentos precisamente a las redes sociales y si van surgiendo, pues se las iremos lanzando. Pero Miguel, ¿alguna hipótesis que ya para ti no tenga sentido ponerla sobre el mantel a día de hoy? A ver. Uy, se ha quedado sin palabras, eso es difícil. Juegue los cuartos, ¿eh? Bueno, a ver cómo te cuento esto. Mira, a mí me hizo algo clic en el cerebro cuando entrevisté al primer testigo que yo entrevistaba, que había visto a la Santa Compañía. Uh-huh. La Santa Compañía, supongo que gran parte de nuestros oyentes y la gente que está aquí sabe lo que es una tradición que en el noroeste peninsular, en la zona de Galicia, se conoce como Santa Compañía, pero que en otras partes de la península se conoce de otras formas, en otras partes de Europa se conoce con otros nombres, pero básicamente es lo mismo. Es una procesión de muertos de los que conviene escapar, porque si no corres el riesgo de acabar formando parte de esa procesión de muertos. Y en muchas ocasiones esta procesión de muertos funciona a modo de profecía de una próxima muerte. Es decir, que se suele parar en la casa de una persona que pocos días después fallece, o bien se presenta ante una persona o unas personas que tiempo después o poco después acaban falleciendo, ¿no? Bueno, yo que tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que he seguido muchos casos anómalos, el fenómeno ovni entre todos, quizás el que más me interese, pero no el único, pero no soy un gran especialista en nada, pero sí tengo una visión muy amplia de toda una serie de fenómenos y me he preocupado, porque es algo que me interesa mucho, tener al tipo, a las personas que lo han visto cara a cara, que me lo cuenten, ir al lugar de los hechos, tratar de reconstruir el caso. Y yo pensaba que esto de la Santa Compañía era puramente una superstición y creía que aquellos testigos de la Santa Compañía se encuadraban en la tipología de una persona de bastante edad, del ámbito rural y con unas creencias supersticiosas o religiosas. Y me encontré todo lo contrario, sobre todo cuando algunos antropólogos gallegos me ponen en la pista, antropólogos gallegos que hacen trabajo de campo sobre la Santa Compañía, con casos de este tipo. Y entrevisto a los primeros testigos y me doy cuenta que lo que me están contando, sobre todo porque los antropólogos me dicen, oye, esto es un fenómeno cultural, vale, todo lo que tú quieras, pero me dicen off the record, creemos que aquí
hay algo externo al individuo, porque todos nos cuentan la misma historia, la misma forma de aparecer, desaparecer, las mismas sensaciones, y es muy raro porque no saben nada de esto de la Santa Compañía, ¿no? Y de hecho muchos de los testigos son personas del ámbito urbano y gente joven e incluso agnósticos y ateos que van a pasar un fin de semana y se encuentran con la Santa Compañía. Y yo cuando entrevisto a los testigos me cuentan lo mismo que los testigos de ovnis, lo mismo, solo que en vez de ver un ovni ven a la Santa Compañía. La misma campana de aislamiento de la que hablaba antes Caravaca en su conferencia, es decir, que desaparece el sonido ambiente, desaparece la sensación térmica, tienen la sensación de estar en otro estado mental, y cuando el fenómeno desaparece muchos hacen así, me hacen un clic, ¿no? Así, con los dedos, chasquean los dedos. Vuelve la realidad. Digo, joder, si esto es lo que me está contando la gente que ve ovnis. Pero sin embargo, en el caso de la Santa Compañía, uno sabe que es una tradición, porque los antropólogos tienen bastante bien estudiado cómo se genera esa tradición, de dónde parte, que parte de los países nórdicos, muchos miles de años atrás, cómo va mutando, cómo se va sincretizando con el cristianismo y va dando lugar a lo que es la tradición actual de la Santa Compañía. Y uno dice, hombre, si esto es un mito y está muy bien estudiado, de dónde proviene, cómo va mutando y cómo finalmente se va convirtiendo en una tradición, ¿cómo es posible que esa tradición se aparezca? Y me di cuenta que el fenómeno ovni era exactamente igual. Era una construcción cultural que apareció en los años 20 en una serie de novelas ilustradas de ciencia ficción en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que vendieron millones de ejemplares, y que en el inconsciente colectivo de los estadounidenses estaba que si en algún momento venían extraterrestres a la Tierra, lo harían a bordo de platillos volantes, porque así es como se representaban en el ámbito de la ciencia ficción, de la incipiente ciencia ficción. Y luego empiezan a aparecer esos ovnis. Y a mí algo me chasqueó el cerebro y me dije, si es lo mismo, la Santa Compañía es un fenómeno cultural, pero que luego se hace real, porque la gente lo ve, incluso deja marcas en el terreno, y lo ven varios testigos desde diferentes posiciones, y dices, el fenómeno ovni es igual, es un constructo cultural, pero que luego se aparece, porque aquí no estamos negando, por lo menos yo, la materialidad del fenómeno ovni, porque es filmado, es fotografiado, deja rastros de sus aterrizajes, es perseguido por cazas militares, aterriza y entra en bases militares españolas. Yo tengo decenas de casos en bases militares de ovnis que entran, incluso aterrizan y que los militares les disparan, ¿no? Y que luego se desmaterializan. Es decir, que es exactamente lo mismo. Para mí es algo cultural que luego se hace material. Claro, la gran pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Quién es el que está detrás de este fenómeno y provoca que una serie de creencias culturales se hagan realidad? Pero te digo, tanto la Santa Compañía como el fenómeno ovni, como las apariciones de las damas de blanco, como las apariciones de la Virgen, todo es cultural, pero luego, desde mi punto de vista, tiene una materialidad. José Antonio, tanto la teoría de la distorsión como lo que acaba de plantear Pedrero hacen un gran hincapié precisamente en la cultura, en el contexto sociocultural que rodea al testigo que es protagonista de un caso ovni. Eso de alguna forma explicaría o nos daría ciertos mimbres para comprender por qué cada caso ovni es tan distinto, porque al final cada caso es un mundo como el de la propia persona o el testigo que lo presencia. Claro, e incluso podemos unirlo con lo que comentaba antes Vergel sobre que se trata de algo que parece que transcurre en los umbrales de la percepción, que es algo que nos lleva a replantearnos nuestro entendimiento de la realidad, de lo que percibimos. ¿Por qué? Porque la gente que ve a la Virgen María, la gente que ve a la Santa Compañía, la gente que ve platillos volantes, parece que están en un estado alterado de conciencia, en una especie de trance, como hipnotizados, fascinados por la visión, y por tanto no puede ser casual que estos tres factores se unan en un fenómeno aparentemente, visualmente, estéticamente, con unos orígenes tan antagónicos como puede ser un alienígena de la Virgen María, con todo mi respeto para los creyentes que nos estén escuchando, o de los gallegos que hayan visto o algún turista a la Santa Compañía. Por tanto, yo creo que la clave estaría en nuestra forma de decodificar las manifestaciones de este paradigma que parece escudarse, o que nuestra propia mente
no puede sustraerse de una serie de componentes socioculturales para, de alguna manera, armar un rompecabezas que hasta, y además Pablo Berger ahí tiene dos términos que a mí me apasionan, que es el magma forteano y la plantilla. A ver, cuéntanos, Pablo, ¿qué es eso? Sí. Por alusiones. Por alusiones. No, bueno, ya, hilvanando con lo que dice José Antonio, que me siento muy orgulloso de que me haya leído y que me cite, la verdad. Y bueno, el magma forteano es una expresión desafortunada, probablemente, en la que intento explicar cómo a veces, como bien explicaba Miguel, pues la gente ve algo, hay un sustrato final que no acabamos de poder identificar, pero que se manifiesta ese magma a través de una visión de la Virgen. Los casos de las apariciones de la Virgen son muy interesantes porque puedes contrastar radicalmente dos perspectivas, una casi medieval religiosa con una tecnológica o tecnoespiritual o como queramos llamar, que podría ser lo ovni, ¿no? Y cómo es una especie de materia proteica que adquiere la forma de lo que el testigo ve, ¿no? Y el caso plantilla muchas veces, que es lo que José Antonio y yo trabajamos también un poco, es cómo se establecen unas ópticas que acaban sirviendo para interpretar episodios que hasta ese momento no se interpretaban de esa manera, como ocurre en 1947 con el fenómeno ovni, pero aparte les das un lenguaje y un soporte para que se viralicen, que es muy importante, ¿no?, a la hora de transmitir, ¿no? Y eso es un poco los mecanismos que yo siempre digo lo mismo. Yo no desde la psicología social sería muy arrogante intentar explicar la naturaleza final, pero sí que podemos intentar explicar cómo los mecanismos psicosociales de transmisión de este tipo de fenómenos, pero independientemente de la naturaleza final, porque ese es el debate casi kantiano, ¿no? De que el noumen o el fenómeno y que hay, ¿no? La realidad final la naturaleza final de la realidad, estamos hablando al final. Y Caravaca, por supuesto, reclama su turno, ¿eh? No, claro. Seguimos. Me ha pasado el balón, pero... Sí, pero lo recupero pronto. Mira, en mi nuevo libro... En la mente de los ovnis. Muy bien apuntado. Ahí. Cuento un caso extraordinario al que tuve acceso a partir de unas investigaciones de un compañero, de Freddy Alessi, y pude hablar incluso con algunos de los investigadores que en Chile estuvieron en el año 78 investigando unas apariciones marianas que ocurrieron en Boroa. Y fijaros lo que vieron. Eran un grupo de estudiantes, varias niñas, que estaban en un colegio interno religioso, y ven una esfera de luz que baja del cielo, se posa sobre un árbol. De esta luminaria surge un haz de luz y aparece una señora, una silueta, llamémosle humanoide, luminoso, sobre otra pequeña esfera. La pequeña esfera cae al suelo, rueda hacia la ventana donde están todas las niñas viendo extasiadas este prodigio, y cuando se acerca, se para, se detiene, retrocede sobre su propio camino, vuelve a los pies de la Virgen, la señora, y la aparición desaparece. Pues bien, en el terreno encuentran huellas, quemaduras, que cualquier ufólogo las hubiera catalogado como procedentes de un aterrizaje ovni. Por tanto, la frontera, las delimitaciones entre lo que consideramos un fenómeno mariano, un fenómeno ufológico o un fenómeno forteano del amigo Berger son demasiado finos para que tengamos claro, como defienden otros muchos investigadores, que son cosas que no tienen nada que ver, cuando es todo lo contrario. Bueno, yo creo que aquí José Antonio daba una clave, y que por lo poco que he visto del libro, que lo he comprado hoy mismo en La mente de los ovnis, también habla de esta cuestión. Por cierto, en La mente de los ovnis, que es un libro con muchísima información, pero con el que también puedes matar a una persona, porque es un arma. Es un arma de destrucción masiva, porque la mesa de hecho está ya resintiéndose. Porque tiene casi 800 páginas, ¿no?, el libro, y con letra apretadita, pero el terror de los editores, José Antonio Caravaca. Es que, Miguel, así no voy a vender nada, ¿eh? Bueno, yo no sé si podemos hacer
algo de magia en la radio y ver cómo suena. Venga. Vamos a ver cómo suena la distorsión. ¿Cómo suena la evidencia ovni, Caravaca? ¡Qué gordo el libro! No, para que se te caiga en el pie. Para leerlo tumbado en la cama, ¿eh? Sí. Boca abajo. No, pues ya no me acordaba de lo que iba a decir, pero... Pues si no te acuerdas, tengo una pregunta... Bueno, venga, hazme la pregunta, tira. Es para, más bien para Vale, Pablo, a que a lo mejor lo pone en un pequeño compromiso. Vaya. Porque claro, esta mañana hemos estado todos atentos a la charla de José Antonio Caravaca, presentando precisamente En la mente de los ovni. Y claro, parece el fenómeno como fenómeno, valga la redundancia, sociocultural. Si se comporta y evoluciona como un fenómeno cultural y depende de la cultura del testigo, ¿no será que es algo puramente cultural? Y aquí me vas a perdonar, José Antonio, ¿en la mente de los ovnis o en la mente de los hombres? Bueno, yo creo que es compatible. Al final, la transmisión, yo creo que eso sí que estamos todos de acuerdo, hay unos mecanismos psicosociales y socioculturales que se pueden analizar. Pero luego hay unos episodios, yo siempre digo lo mismo, la hipótesis psicosocial es muy interesante. Tú antes hablabas de qué perspectivas o qué hipótesis creéis que se pueden descartar. Pues yo la psicosocial abiertamente la puedo descartar, porque pensar que todo es un fraude, que todo es una especie de folclore que se difunde de manera mágica, tampoco es científico. Esa hipótesis no se sostiene. Hay unos episodios, y eso es una cosa que la psicosocial hace muy mal. Nosotros somos muy malos, que como Miguel o José Antonio han hecho trabajo de campo, somos muy malos haciendo cierta investigación de campo. Y hay ciertos episodios, como él ha dicho, cuando gente de la academia, doctos catedráticos o doctorados de antropología, que se quedan pasmados. Hay una serie de episodios que no somos capaces de explicar. Entonces, no podemos descartar que todo puede ser, a lo mejor, sociocultural, pero hay una serie de episodios que nosotros, esa teoría no llega a poder explicar, y que para mí legitima una investigación alternativa o forteana, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? José Antonio. Pues para seguir con nuestra labor de sepulturero, en este caso de la hipótesis psicosocial, Michel Monnery, el padre, el gestor de esta gran idea, porque la verdad que de ahí hemos bebido también muchos de los que estamos en esta mesa. Él hablaba, porque él no dudaba de que los testigos hablaban con tanta credibilidad sobre lo que habían presenciado, que no tuvo más remedio que plantear la existencia de una suerte de sueño lúcido que nunca llegó a concretar del todo, que se uniría con un hilo invisible a lo que hablábamos de ese elemento del paradigma ufológico que lleva a los testigos como a estar en un estado de trance. La psicología convencional no pudo, incluso Monnery en posteriores libros intentó de alguna manera buscar un hueco académico, si se puede utilizar este término delante de un sociólogo como Pablo Vergel, para darle entereza a un término que él mismo pensaba que era difícil de demostrar, porque de hecho actualmente el mecanismo psicosocial que describe Monnery y tantos otros que le siguieron no se perpetúa. La gente, imaginaros, gente joven en redes sociales, en internet, que tiene acceso a mucha información, que no sabe calibrar si es verdad o es mentira. Si existiese este sueño lúcido, estarían viendo casi de todo. Varias de las cosas que ha dicho José Antonio Caravaca, que ha dicho Pablo Vergel, se me ocurren 3 reflexiones cortas, ¿no? Una. Eso es, sí, bueno, eso sí, yo empiezo así, 3 reflexiones cortas, luego ya será lo que sea. Pero por ejemplo, una de ellas, en países donde existe una amplia tradición de contactos y avistamientos con seres elementales, es decir, con hadas, con gnomos, etcétera, como puede ser Islandia, hay grupos de personas que se dedican a investigar las apariciones de estos seres elementales, tal como los grupos de ufólogos investigan en España, Italia, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, los casos de encuentros cercanos con ovnis, es decir, entrevistan al testigo, van al lugar de los hechos, reconstruyen el caso e incluso recogen rastros de la presencia de esos seres, es decir, pisadas,
es decir, algún utensilio que se les ha caído, y sobre esto hay incluso restos de prendas que han encontrado, incluso hay rastros en el terreno, es decir, que no es tanta la diferencia entre dos fenómenos que aparentemente pueden estar tan lejanos y que para nosotros nos puede parecer un caso de encuentros cercanos con ovnis, pues hay gente que lo puede considerar, pero un encuentro con un gnomo le puede parecer algo ridículo, ¿no? Efectivamente. Pero en el fondo no es tan así. La segunda reflexión: el fenómeno ovni es absolutamente universal, hasta un grado que no nos podemos ni imaginar. Y eso, los que hemos seguido este tipo de casos, lo hemos comprobado en propias carnes. Por ejemplo, me avisan de un pueblo determinado, una persona que se ha encontrado, que ha sido testigo de un fenómeno ovni, un encuentro cercano. Y esto me ha pasado, iba a decir decenas, no, cientos de veces. Y tú llegas al pueblo y entrevistas a esta persona, ¿no? Te cuenta el caso, muy bien, vale. Y entonces tú le dejas tu número de teléfono y dices, oiga, si escucha cualquier otra historia similar, póngase en contacto conmigo. Y esa persona hace la labor casi de corresponsal en la zona, ¿no? Y hay algunos que se lo toman más en serio que otros. Y no le pagas. Y no le pagas. Y no le pagas, efectivamente. Moroso, Pedrero. No, hombre. Es así, no les pagas, lo hacen porque quieren hacerlo. Y van al bar y entonces cuentan su experiencia, ¿no? Algunos son más atrevidos que otros, ¿no? Cuentan su experiencia, su grupo de amigos, lo cuentan en el trabajo y de pronto le empiezan a llegar historias, ¿no? Y el del bar le dice, pues el primo de fulanito me ha contado que una vez, y en el trabajo le dice, oye, pues mi hermano me contó que un amigo suyo, y este hombre hace la labor de recopilar esos números de teléfono y te los pasa. Entonces de pronto tienes 3 o 4 casos nuevos en ese pueblo. Vuelves al pueblo, entrevistas a esas 3 o 4 personas y les dices lo mismo. Y cada una de esas personas te trae otros 2 casos nuevos. Y de pronto te encuentras que una población de 5.000 habitantes tienes en tus manos 50 o 60 casos absolutamente extraordinarios, muy interesantes. Y estás simplemente rascando. Entonces estamos hablando de la universalidad del fenómeno ovni, que es algo brutal. Y la tercera y última, ya termino. Fíjate, en la mayoría de los casos de contactos con los supuestos tripulantes de los ovnis, o cuando esos tripulantes de los ovnis ofrecen un mensaje no ridículo, sino un mensaje aparentemente trascendente, nunca revelan nada que no sepamos, sino que simplemente son advertencias. Es decir, en los años 50 y 60 era el peligro de la autodestrucción nuclear. Tened cuidado con las armas nucleares y tal. A partir de los 70 y los 80 ya era la cuestión ecológica, ¿no? Porque ya el peligro de destrucción nuclear o de autodestrucción nuclear ya no era tan evidente, ¿no? Y así todo. Fíjate, a mí me ha pasado en alguna ocasión, y yo supongo que a algunos de los presentes también, que en sueños, cuando tienen un sueño, reciben una respuesta a un problema que les aqueja o que les preocupa, ¿no? Y los sueños hablan desde el punto de vista metafórico. No te dicen, tu problema es esta y esta es la solución, sino que desde el punto de vista metafórico, con una metáfora, tú te despiertas y dices, esto que me preocupaba tanto, esta es la respuesta, esto es lo que pasa en realidad. Nadie te descubre nada, eso lo llevas tú en tu interior, pero de forma consciente no lo quieres ver, por multitud de cuestiones. Y el sueño, de forma metafórica, te lo pone delante de los ojos. El fenómeno ovni es igual. Nunca te dicen algo que la humanidad no sepa, pero advierte sobre cuestiones muy trascendentes y utiliza la metáfora. Utiliza el contacto con una civilización extraterrestre, la aparición de una dama blanca, la aparición de una entidad virginal o la Virgen María que viene a advertir sobre algo a la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, los encuentros con todo este tipo de anomalías, el fenómeno ovni y otras anomalías, y los sueños, el mundo onírico, tienen mucho en común. Sí, ahondando en lo que estaba diciendo Miguel, que por cierto, Caravaca lo ha clavado con lo de Jung, porque eres auténticamente, pero es verdad que yo creo que... ¿El Jung de Galicia? Uno de los grandes... hombre, yo creo que hay que ampliar un poquito más, ¿sabes? Me conformo. No, me conformo. Por el origen. No, pero que... Y esto es una advertencia a la gente que le interesa la investigación ovni, y yo creo que Miguel y José Antonio están de acuerdo, es que hay que trascender la literalidad de los testimonios y entrar en el lenguaje simbólico muchas veces. Y como él muy bien ha dicho, la metáfora, la alegoría y el simbolismo, y cómo esos acaban convirtiéndose muchas veces en el sustrato auténtico de la experiencia, ¿no? Mira, imaginaros que los extraterrestres, entre comillas, ahí van también en las ondas, en los 50 le hubieran dicho a un tipo, tenéis que tener cuidado con los plásticos. En los 50 el testigo hubieran encogido de hombros y el investigador hubiera dicho,
los plásticos. Y fijaros los plásticos la que están dando, iba a decir una palabra malsonante, en la actualidad. Pues eso sería algo realmente novedoso, con el doble valor que en la época no tendría ningún sentido en los 50, cuando se vendían los juegos estos para los niños con uranio, Sí. que era una época así un tanto loca, pero como vemos el fenómeno OVNI casi nunca anticipa nada Demasiado a futuro. a futuro. Y nos van quedando pocos minutos y al hilo precisamente de esto que estamos comentando nos han llegado algunas preguntas a través de las redes sociales, ya sabéis, con ese hashtag #EDI OVNI. Estamos hablando precisamente mucho de la cultura popular OVNI y Autofilias, @autofilia1, nos comenta: ¿hacia dónde creéis que se dirige la cultura popular OVNI en el futuro? ¿La enfocáis hacia el mundo bélico o creéis que habrá algún otro factor que pueda influir en él? Por ejemplo, Pablo, yo creo que esta pregunta está, ideal para ti. Ahora os abro también el micro. Bueno, yo aquí voy a introducir una pequeña discrepancia porque si no, no va a haber. Yo siempre he dicho que el OVNI es un fenómeno esencial y genuino del siglo XX. El OVNI como el extraterrestre. Entonces, yo no tengo muy claro la evolución dónde va a llegar, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuál va a ser el nuevo fenómeno OVNI, ¿no? Que a lo mejor no se llama fenómeno OVNI. A lo mejor es otra manera de entenderlo, ¿no? Y luego aquí hay gente que teoriza mucho sobre bueno, hoy en día todos estamos muy pendientes de nuestros móviles y de nuestra realidad digital. Y hay investigadores que, yo siempre lo he dicho, lo recalco, que hablan que hemos creado tecnológicamente un plano astral. Y que eso está, en cierta manera, restándole mucha fuerza a cosas que antes se vivían de otra manera. Porque ahora estamos... No es una reducción... No quiero decir que la gente no vea ovnis porque está mirando el móvil. Que eso es un mantra también muy repetido. No, pero que realmente es mágico lo que hacemos con Internet. Estamos proyectándonos digitalmente y hay gente que dice que el mundo es menos mágico por eso. Porque estamos proyectándonos en ese plano astral, que para mí lo es, que es lo digital hoy en día, ¿no? Entonces... No sé qué pensarán los compañeros, pero yo sí que tengo sensación de que el OVNI es una idea muy del siglo XX. Yo me estoy imaginando ya a Miguel y a José Antonio investigando ovnis en el metaverso. ¿Habrá ovnis en el metaverso? Madre mía. Cogeremos un buen avatar mejor que el cuerpo físico que nos ha dado la naturaleza. Te va a venir bien a ti. Cogeré un perfil en plan Brad Pitt o algo, ¿no? Si no está cogido ya. Es premium, Pero es premium. yo estoy de acuerdo 100% con Vergel, parece que nos hemos puesto de acuerdo. Y luego estamos siempre peleando, ¿no? Pero en público no. En público esto no. En público hay que quedar bien. En la mente de los ovnis Guante blanco. y ya queda escrito, yo planteo de que probablemente el fenómeno ovni sea, y aquí vuelvo a coger la pala, Pues llevas ya unas cuantas, lo has dejado ya al pobre. No puede respirar. El hábito me la pasó Carballar la pala y no la suelto. Saludos a Manuel. Y yo creo que el fenómeno ovni es probablemente el último gran folclore de ámbito global y era el último eslabón de una cadena que venía de mucho más atrás, como decía Pedrero en referencia a los orígenes o la simiente de la Santa Compañía, y los ovnis se construyen sobre un sustrato cultural moderno, pero que viene de unos lodos mucho más pretérito, y nos habla de esas visiones, de esos encuentros que siempre ha tenido el ser humano con esos umbrales de la percepción, con esos habitantes efímeros del metaverso no tecnológico, pero que parece que coexiste con nuestra realidad, y que quizás la percepción tenga muchas claves para entender por qué este tipo de paradigma se arropa como si fuera una cebolla de varias capas, y nos cuesta muchísimo desprendernos de ella para llegar a la esencia. Y siempre el aspecto sociocultural ha estado presente y ha hecho que estas manifestaciones siglos atrás se vincularan
movimientos religiosos, místicos, filosóficos y tal, después como seres diabólicos, seres y tal, que también tendría mucho que hablar ahí la presencia de la Iglesia como todopoderosa en muchos lugares de Europa, pero yo creo que el fenómeno ovni sería el último eslabón, el último folclore que la humanidad va a vivir, precisamente porque creo que ha perdido la capacidad de imaginar, de sustraerse a nuestra realidad cotidiana, como hemos hecho muchos de nosotros en nuestra niñez, de aburrirnos, y yo creo que eso ha ido en cierta medida en detrimento de la humanidad. Miguel. Bueno, fíjate, yo aquí voy a disentir un poco de José Antonio. Yo no lo sé, quizás en algún momento surja una nueva mitología que sustituya al fenómeno ovni, sobre todo con el avance tecnológico. Quizás esa nueva mitología tenga que ver ya no tanto con visitantes extraterrestres, sino con el más allá. Yo tengo la esperanza de que en algún momento, aparentemente, entidades del más allá o entidades que se presentan como seres del más allá se comuniquen a través de los medios tecnológicos, ¿no? Y eso sí que crearía una nueva mitología, o al menos que un grupo importante de personas creyera estar en contacto con entidades desencarnadas, con espíritus o con fallecidos a través de medios tecnológicos, y por qué no, incluso también con extraterrestres a través de medios tecnológicos. Y eso sí que abriría una nueva era en el mundo del contactismo con otras realidades, e incluso podría crear una nueva mitología, incluso digamos que una nueva acepción cultural de la tecnología como modo de contacto con el más allá. Fíjate, yo en su momento escribí un libro que nombró antes Pablo, El universo no es plano, en el que básicamente venía a defender que todos estos fenómenos se podían explicar echando mano a la visita de entidades de universos paralelos, ¿no? Y luego me di cuenta de que en realidad había caído exactamente en la misma trampa que pretendía combatir. Es decir, que en el fondo, digamos que estas entidades ahora se definen como visitantes de universos paralelos, cuando antes decían que eran seres extraterrestres que venían de otros planetas a bordo de sus naves. Ahora ya dicen que no, que manejan el espacio-tiempo. Ahora ya dicen que son entidades de universos paralelos que pueden manejar la materia y que incluso pueden manipular nuestras mentes. Es decir, ¿por qué? Porque en la cultura popular ya existe o está, digamos, en boga la existencia de universos paralelos. Eso ya ha trascendido el mundo académico, ha llegado a la cultura popular y se han escrito novelas, libros de divulgación, novelas de ciencia ficción, hablando de documentales, películas, ¿no? Interestelar, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de mucho éxito, que habla de esto, de la posibilidad de la existencia de universos paralelos donde puedan morar, donde puedan vivir incluso toda una serie de entidades, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que en el fondo el fenómeno se va reelaborando, va ofreciendo nuevas explicaciones, pero en el fondo todo está dentro de la cultura popular del momento. Ahondando en lo que está diciendo Miguel, que yo creo que estará de acuerdo conmigo, es muy gracioso porque ahora una de las grandes teorías que intentan explicar la realidad es que la realidad es una simulación de ordenador. Claro. Que es un reflejo del contexto actual que vivimos hoy en día, ¿no? El que me ha programado a mí la ha cagado. Sí. No, es que tú eres un error del sistema. Un glitch. No nos quedan muchos minutos y voy a lanzar un melón gordo el que se va a abrir ahora para responder en breve, pero es una de las preguntas que nos ha llegado también a través del hashtag EddieOVNI, la plantea Jorge de Arlanza, y claro, ya digo que es un melón gordo el que se va a abrir. Una de las cosas que tampoco están claras, sea lo que sea el fenómeno, es el ¿para qué? ¿Quién se lanza? ¿Para qué vienen? ¿Por qué?
Porque en este caso él menciona, y si quieres, mira, mientras pensáis, le cedo a Pablo porque nos va a poder explicar, menciona precisamente otro de los libros que han salido con reediciones anómalas, como es Emisarios del Engaño, de Jacques Vallée, y él cita, por ejemplo, bueno, no es que cite, pero pone como ejemplo precisamente el fenómeno ovni como detonante de la creación de ciertos cultos sectarios. Sí, bueno, hay ciertas hipótesis que intentan barajar la idea de cuál podría ser la funcionalidad. También se ha hablado alguna vez que puede haber una funcionalidad antropológica, de que estos episodios, estos trances, estos alterados de conciencia son subprogramas de nuestra conciencia o de la cultura, porque la religión es un fenómeno universal, que estos episodios lo que están es provocando el nacimiento y creación de religiones. Que sería una especie de subprograma que nuestra mente individual y nuestra mente cultural podrían tener, y que en siglo XX se ha llamado fenómeno ovni, pero antes tuvieron otro tipo de etiquetas, ¿no? Y eso podría ser quizá una perspectiva interesante. La funcionalidad del fenómeno ovni arroja muchísimas incógnitas, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta, ¿para qué?, es muy antropocéntrica. Sí. Quizás no hay un para qué, pero lo que sí yo tengo claro es lo que provoca el fenómeno ovni, lo que está provocando, y es algo que yo creo que se puede comprobar, aunque nunca podemos saber su magnitud. Me refiero, por ejemplo, a lo que yo denomino cambio de conciencia tras el contacto con el fenómeno ovni o con otras realidades, ¿no? La gente que tiene un encuentro, ahora estamos hablando del fenómeno ovni, con este fenómeno, en muchas ocasiones se produce en ellos un cambio de conciencia, ¿no? Yo he tenido muchos de mis amigos, en realidad son personas a las que he conocido entrevistándolos porque han sido testigos de un fenómeno de este tipo, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de compartir con ellos mucho tiempo y de ver su evolución. Entonces no solamente cambian ellos, sino cambian a su familia, cambian a su entorno más cercano, es decir, se empiezan a interesar por cuestiones de ciencia. Claro, esa experiencia les rompe su esquema mental y por lo tanto dicen, si esto es real, hay muchas cosas que pueden ser reales y tengo que ir más allá, ¿no? Y entonces el fenómeno no solamente genera un cambio de conciencia en esa persona, sino en el núcleo que tiene alrededor. Y si en alguna ocasión llega un pardillo como el que está hablando para entrevistarlos y luego pues publico un artículo o lo cuento en tu programa de radio, digamos que esa influencia del fenómeno aumenta y ya no está influenciando en esa persona que ha sido testigo de ese fenómeno y en su contexto más cercano, sino que está influyendo en otra serie de personas que, por ejemplo, en esta ocasión nos están escuchando, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del fenómeno ovni. Como decía Jacques Vallée, es un cambio enormemente profundo en la conciencia de millones de personas, pero es un cambio que intuimos, pero que no hay forma de medir. Pues, siguiendo lo que comenta Pedrero, que lo ha iniciado Vergel, yo creo que el objetivo, el propósito del fenómeno ovni no existe como tal. Es simplemente nuestra interpretación y las consecuencias que tiene o el impacto que tiene sobre nuestra conciencia la que hace que tenga una determinada función. Por ejemplo, ha habido personas que han tenido todos los ingredientes a mano después de un encuentro forteano para crear o intentar crear una religión y no lo han hecho. Otros sí. ¿Significa entonces que el fenómeno falló en un caso y en otro acertó? No, yo creo que también la participación de los testigos no solamente decora la estética de las apariciones, sino que hace que tenga una determinada conducta o propósito. Y llegamos a los minutos finales de esta apasionante tertulia ufológica con algunos de los que mejor conocen el asunto. Me gustaría ahora ir pidiendo un aplauso para cada uno de nuestros invitados, el sociólogo y editor de Reediciones Anómalas, Pablo Vergel, muchísimas gracias. El investigador, reportero y director adjunto de la revista Año Cero, Miguel Pedrero, muchísimas gracias, compañero. A vosotros. Y cómo no, el ufólogo, el revolucionario José Antonio Caravaca, que ya tiene o ya deja en nuestras manos su nuevo trabajo en la mente de los ovnis, donde continúa con esa teoría de la distorsión. Muchísimas gracias, compañero. Nosotros
nos despedimos.